¿Qué tal? Soy Juan Zucotti y esta es la primera clase sobre diagramas de fase para análisis 2. Bueno, empecemos con una pequeña introducción. A ver si esto me deja avanzar. No, no me está dejando avanzar. Ahí está. Bueno, entonces, en las clases anteriores estuvimos viendo algunos resultados sobre existencia, unicidad de soluciones para ecuaciones diferenciales. Y también lo que hacíamos era, en general, calcular explícitamente las soluciones. Bueno, eso era porque estábamos trabajando con un mundo muy acotado de ecuaciones diferenciales, muy sencillas, pero en el mundo real, en la práctica, eso en general no pasa. No se puede encontrar explícitamente las soluciones a las ecuaciones diferenciales, a menos que, bueno, sean los casos que dijimos. O sea, incluso muchas veces uno puede garantizar que existen soluciones que son únicas o no. Hay distintos tipos de resultados, pero que no se puede encontrar explícitamente cuál es la función o que resuelve esa ecuación diferencial. Entonces lo que vamos a ver en estas clases son algunas herramientas para cuando estamos en esa situación poder igual obtener información sobre las soluciones, aunque no tengamos explícitamente cómo son esas soluciones. Y, o sea, generalmente la información que obtenemos es cualitativa, pero bueno, y también en general es información sobre el comportamiento asintótico de las soluciones, pero bueno, algo es algo y nos sirven para sacar algunas conclusiones. Bueno, en particular nos vamos a concentrar en estudiar lo que se llaman sistemas autónomos. ¿Qué quiere decir sistemas autónomos? Son sistemas de esta pinta, ¿no? X' es igual a f de x, con f un campo C1, y autónomo es porque fíjense que acá no es f de xt, o sea, si bien esto depende de t, no depende de t directamente, sino que depende de t a través de x. O sea, esta x' y esta x son x de t, pero no es que en la fórmula además del campo este, la expresión no aparece además otra t más, además de lo que está implícitamente adentro de x. No sé si se entiende lo que digo, pero, o sea, a ver, cosas como esta no pueden aparecer, a eso me refiero. A ver, no sé, esto, por ejemplo, x' igual t más x, o t más x cuadrado, esto no puede aparecer, pero sí aparecen cosas de esta pinta, ¿no? X' igual, no sé, x cubo. Bueno, acá lo hice para el caso de no campo, sino caso, como es, función escalar. Pero bueno. Bueno, entonces, para armar los dibujos, porque la idea es obtener información gráficamente, vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, el caso que vamos a hacer, estudiar más en profundidad, va a ser el caso n igual 2. También se puede hacer caso n igual 1 y bueno, en caso n mayor que 2 uno puede también sacar conclusiones, no digo que no se pueda hacer nada, pero este es el caso que podemos hacer gráficamente, ¿no? Caso n igual 2. Después, otra cosa importante que vamos a tener en cuenta es que las soluciones distintas no se intersecan. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene dos soluciones de una ecuación diferencial, o son la misma solución, o son soluciones disjuntas de una ecuación diferencial con estas hipótesis, ¿no? Y después otra cosa importante es que las soluciones dependen continuamente de los datos iniciales, y eso nos sirve, sobre todo cuando hacemos estas cosas gráficas, para saber que, por ejemplo, uno dibuja algunas soluciones, y a partir de eso sabemos que si nos movemos cerca, las soluciones van a ser parecidas. Y otra cosa importante es que esto, igual sobre esto se va a profundizar más la clase que viene, es que uno consigue mejores descripciones de las soluciones cerca de los puntos de equilibrio, o las soluciones estacionarias, que son las soluciones constantes de la ecuación diferencial, del sistema de ecuaciones diferenciales. Generalmente cuando uno está lejos de eso, por lo menos con los resultados que vamos a ver, la cosa puede ser un poquito más loca, cuando estamos cerca de los puntos de equilibrio. Y fíjense que en los puntos de equilibrio, cerca de los puntos de equilibrio, el comportamiento de las soluciones puede ser muy diverso.
Por ejemplo, hagamos un dibujito para el caso n igual 1. Después, por eso dije, o sea, después nos metemos con caso n igual 2, que es lo que nos va a llevar el resto de la clase. Pero fíjense, imagínense que tenemos esta ecuación de acá. X' es igual a X por X menos 1. Esto, fíjense que X depende de T, pero bueno, en esta ecuación el campo, o en este caso la función escalar, no depende directamente de T. Bueno, el gráfico de esta función es una cosa así. Vale 0 en 0 y en 1. A la izquierda del 0, es una parábola, ¿no? A la izquierda del 0 es positiva, entre 0 y 1 es negativa, el gráfico de la función es negativo, y entre 1 y más infinito es positiva de nuevo. Entonces, fíjense que esto de acá, en cada uno de estos casos, nos dice cosas distintas. Por ejemplo, nos dice que si estamos del 0 para la izquierda, nos está diciendo que X' es positivo. Si estamos entre 0 y 1, nos está diciendo que X' es negativo. Si estamos a la derecha del 1, nos está diciendo que X' vuelve a ser positivo. Entonces, entre menos infinito y 0, X' va a ser creciente, perdón, X' es positivo, entonces X va a ser creciente. O sea, va a crecer con T. Entre 0 y 1 va a decrecer con T. Y entre 1 y más infinito va a volver a crecer con T, porque la derivada es positiva. Entonces, si estamos en un punto T0, estamos con la solución X está a la izquierda del 0, ¿qué va a pasar? Como en ese punto X', o sea, X va a ser menor que 0, y X' va a ser positivo, va a empezar a crecer, va a crecer. Entonces nos vamos a ir acercando al 0. Y si nos movemos de este lado, va a pasar lo mismo. Nos vamos a mover para allá. Entonces, en el 0 va a ser constante la solución, y si estamos en una solución a la izquierda del 0, cuando t tiende a infinito se va a ir a 0, va a ir creciendo hasta llegar a 0, y cuando estemos a un poquito a la derecha, va a pasar lo mismo. Y cerca del 1 va a pasar exactamente al revés. Si estamos cerca del 1 a la derecha, como la derivada va a ser positiva, va a crecer, entonces se va a ir haciendo cada vez mayor a 1. Y si estamos a la izquierda del 1, la derivada va a ser negativa, va a decrecer y se va a ir moviendo hacia la izquierda del 1. ¿Está bien? Eso es lo que estoy escribiendo acá, ¿no? Los puntos de equilibrio son el punto X constantemente 0, X constantemente 1, y cerca del 0, si X de t está cerca del 0, bueno, si estamos a la izquierda, como la derivada va a ser positiva, entonces va a crecer la solución, y va a decrecer si la derivada, si estamos a la derecha, perdón. O sea, es como que el 0 atrae a las soluciones cuando t tiende a infinito, ¿no? Y en el punto U, perdón, para la solución constantemente 1, lo que va a pasar es que va a repeler las soluciones, ¿no? O sea, si nos movemos, o sea, si estamos, arrancamos en 1, nos quedamos eternamente en 1. Para todo t vale 1. Ahora, si nos movemos un poquito para la derecha, o sea, si nuestra solución empieza un poquito a la derecha del 1, se va a escapar del 1. Y lo mismo si nos movemos un poquito para la izquierda del 1. Bueno, entonces ahora vamos a los casos. Vamos a estudiar el caso lineal ahora. Vamos a volver al caso n igual 2. O sea, vamos a empezar con el caso n igual 2, perdón. Y el caso donde f es lineal, o sea, de esta pinta. Donde x' va a ser f de x, y f va a ser multiplicar a x1, x2, o sea, a x por una matriz con coeficientes constantes, ¿no? La ventaja de este caso es que este caso sí podemos graficar y ver todas las soluciones, podemos calcular las soluciones, y después la clase que viene se va a ver cómo en casos donde uno no pueda tener explícitamente las soluciones, ver cómo por lo menos cerca de los puntos de equilibrio, cómo se comportan las soluciones aproximando, o sea, a partir del caso lineal, que es el que vamos a estudiar hoy.
Y ahora van a ver, o vamos a ver, que en este caso, el caso lineal, ustedes ya saben que a partir de los autovalores o los autovectores pueden obtener explícitamente las soluciones, entonces vamos a estudiar las soluciones justamente buscando los autovalores y los autovectores. Bueno, vamos a llamar lambda 1 y lambda 2 a los autovalores de A y vamos a estudiar los distintos casos. Bueno, empecemos con este caso, que es el caso lambda 1 y lambda 2 con signos distintos. O sea, el caso lambda, o sea que haya un autovalor 0, ese no lo estudiamos porque en ese caso va a haber muchos puntos de equilibrio y a nosotros nos interesa ver los casos donde hay un solo punto de equilibrio. Bueno, entonces estos casos, cuando el 0 no es autovalor, va a haber un solo punto de equilibrio que va a ser el 0, el origen. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplito, perdón, que es este de acá, ¿no? Y queremos ver, graficar las soluciones. Bueno, esto ya lo pueden calcular ustedes, ¿no? Los autovalores van a ser, lambda 1 va a ser 2 y lambda 2 menos 3, o sea, los puse así para ser consistente con la anotación de acá, ¿no? Y bueno, pueden buscar para cada uno un autovector distinto, porque cada uno tiene un autoespacio de dimensión 1, y agarran un autovalor, y bueno, por ejemplo, el 0,1 es autovector, perdón, del autovalor lambda 1, 2, y el 1 menos 1 es autovector de lambda 2, que es menos 3. Y bueno, a partir de eso ustedes saben cómo construir la solución general, que tiene esta pinta. Y esto, fíjense que lo podemos escribir de la siguiente manera, donde acá lo que puse fue los autovectores como columna, y bueno, estos son los coeficientes de los autovectores. O sea, lo que estamos haciendo es escribir a x1 y x2 en la base de los autovectores, y lo que tenemos acá es la matriz de autovectores, y bueno, acá lo que tenemos en esta columna de acá, este vector columna de acá, son los coeficientes de los autovectores. Entonces, vamos a llamar C a la matriz de autovectores, e I vamos a llamar a el vector columna, donde están los coeficientes. Lo que vamos a hacer es primero graficar todo en términos de los coeficientes de I1 e I2, y después vamos a ver cómo a partir de C podemos transformar las soluciones vistas en el plano I1 y I2 a soluciones en el plano X1, X2, que es que a nosotros nos interesa. Bueno, esto es lo que les dije antes, ¿no? Que la estrategia es graficar las curvas I1 e I2 de T, que nos dicen cómo cambian los coeficientes de las soluciones en la base de autovectores, y después ver cómo se transforma el plano I1 y I2 en el plano X1, X2. Bueno, primero, fíjense que si ustedes despejan T de I1, o sea, de esto de acá despejan T, y reemplazan acá, en el caso C igual 1 lo tienen que hacer aparte, pero también pueden hacer aparte del caso C igual 1, C igual 2, y por ahí les quede más claro. Pero bueno, fíjense que si C1 es 0, entonces I1 va a ser 0, entonces vamos a estar en la recta I2, y viceversa, ¿no? Así que esos casos los pueden hacer aparte, pero si no, con hacer solamente el caso C1 igual 0, aparte, con esto ya está. Pero en el caso de que C1 sea distinto de 0, pueden despejar de acá T, reemplazar acá, o sea, despejan T de acá, les queda T en función de I1, reemplazan acá, y tienen ahora I2 escrito en términos de I1, ¿no? Y les queda esta expresión de acá. Y fíjense también lo siguiente, que como I1 de T es C1 por E a la 2T, que es, o sea, esto de acá es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá puse módulos por el tema de que C1 puede ser negativo o positivo, pero lo importante es lo siguiente. Imaginemos que C1 es positivo, ¿no? Entonces, cuando es en el límite, cuando T tiende a más infinito de I1 de T, esto tiende a más infinito. Bueno, obviamente se hacen T a menos infinito, como es, si C es negativo, si C1 es negativo,
cuando hacen el límite cuando t tiende a más infinito, esta cosa de acá les va a dar menos infinito. Pero en los dos casos se aleja del origen. En cambio, cuando hacemos el límite cuando t tiende a menos infinito, acá el exponente tiende a menos infinito, entonces toda esta expresión, independientemente de si C1 o C2 es negativo, tiende a 0. En cambio, para I2, como acá el exponente es menos 3t, o sea, esto acá es un número negativo, cuando hacemos el límite, cuando t tiende a más infinito, acá independientemente de si C2 es negativo o positivo, esto de acá tiende a, como es, tiende a menos infinito, entonces a, a algo que tiende a la menos infinito tiende a 0. Bueno, y cuando t tiende a menos infinito, con el menos me queda más y se va todo a infinito, ¿no? Bueno, eso es un primer dato para tener en cuenta, ¿no? Entonces, si graficamos estas funciones de acá, en el plano I1 y 2, nos queda esto de acá, ¿no? O sea, estas soluciones son para C1 y C2 distintas, ¿no? Van tirando C1 positivo, C1 negativo, C2 positivo, haciendo todas las combinaciones y van obteniendo estas curvitas de acá. Y acá pasa lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, acá es importante que marquen así, que distingan de alguna manera las curvitas que van pintando. Yo las pinté algunas de azul, y fíjense que puse, por ejemplo, los semiejes, y esta curva de acá le puse 2 flechas a propósito, y esta una sola flecha a propósito. A esta le puse 2 flechas a propósito, y así a todas, ¿no? Y los colores también, es para distinguirlas, porque después quiero ver cómo la matriz C transforma este plano de acá en el plano X1, X2, y ahí tengo que como distinguir cada una de las curvas que dibujé acá de alguna manera, para que se note a dónde va a parar cada una de estas curvas cuando le apliquemos la matriz C. Pero bueno, esta flechita lo que indica es lo siguiente, por ejemplo, esta de acá indica que cuando t tiende a menos infinito, I2 tiende a más infinito, y I1 tiende a 0, habíamos dicho, ¿no? Claro, cuando t tiende a menos infinito, I1 tiende a 0, I2 tiende a más infinito. Esto fíjense que se refleja acá, porque cuando t tiende a 0, lo que estoy diciendo es que cuando t tiende a 0, I2 ¿a dónde se va? Se va a más infinito. I1 se va moviendo de derecha a izquierda hacia 0, ¿no? Entonces acá fíjense que la coordenada I1 va teniendo a, cuando nos movemos hacia menos infinito, la coordenada I1 se va yendo a 0, y la coordenada I2 se va yendo a más infinito. Y lo mismo, bueno, acá en las otras curvas, ¿no? Las flechas indican eso. Bueno, ahora veamos cómo se transforma el plano I1 y 2 en el plano X1, X2, porque recuerden, nosotros hicimos ahora un gráfico para describir cómo cambian los coeficientes en la base de autovectores, ¿no? Pero a nosotros nos interesa ver en la base canónica, ¿no? Entonces, veamos cómo se transforma al plano I1 y 2 en el plano X1, X2. Para eso, bueno, lo que hacemos es consideramos los vectores canónicos de I1 y 2, que nos dicen las direcciones de los ejes, ¿no? Y los multiplicamos por C y vemos a dónde van a parar, ¿no? Entonces, si agarramos el vector E1, que es el canónico que nos da el eje, que nos sirve para describir el eje X, ¿no? Entonces, y lo multiplicamos por la matriz esta de cambio de base, que tienen los autovectores. ¿Qué nos queda? Nos queda el vector 0,1, que es el vector 0,1, y justamente el vector 0,1 es el vector E2, ¿no? O sea, esta matriz lo que hace es agarra el eje X y me lo rota 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Y el otro vector que nos da el eje Y, que nos sirve para escribir el eje Y, o sea, cuando digo describir me refiero a que todo el eje Y es lambda por este vector, ¿no? Lo multiplicamos por la matriz C y obtenemos este vector de acá. O sea que C nos transforma el eje Y en la recta que se obtiene haciendo lambda por esto de acá, ¿no? Buenísimo. Y otra cosa importante es que
De acá lo pueden deducir también, pero si lo quieren hacer un doble chequeo, es que si calculan el determinante de la matriz, les queda -1, que es negativo, entonces se invierte la orientación de las curvas. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Acá tenemos los dos dibujitos para que vean bien cómo transforma cada cosa en cada cosa, ¿no? Habíamos dicho que el eje X, o sea, el eje Y1, perdón, lo rota 90 grados, que es esto que estoy acá, y obtenemos esto de acá. Fíjense, importante, cuando lo roto 90 grados, donde hay una flechita va a parar a donde hay una flechita, y donde hay dos flechitas va a parar a donde hay dos flechitas. Después, este otro eje de acá, que es el eje Y, ¿qué hace? Bueno, si agarramos el 0, 1, que es este vector de acá, ese me lo va a mandar al 1, -1, que es este vector de por acá, ¿no? Entonces nos manda todo en esta dirección. Y fíjense que, bueno, esta semirrecta va a parar a esta semirrecta, y esta otra semirrecta va a parar a esta otra semirrecta de acá. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta cosa de acá? Esta cosa de acá, fíjense que está entre estas dos, ¿no? Entonces tenemos que buscar donde hay una flechita azul y después una flechita roja, una sola, ¿no? De cada una. Entonces tiene que ir a parar acá y en este sentido, ¿no? Esto fíjense que es compatible con lo que habíamos dicho del determinante, que invierte la orientación. Bueno, y lo mismo hacemos con cada una de las semirrectas y curvas que dibujamos acá, ¿no? Y bueno, nos queda esto de acá. Bueno, caso dos autovalores del mismo signo, en este caso los dos positivos. Bueno, acá tenemos un ejemplito, x1' y x2' es esta matriz por el vector x1, x2. Los autovectores son distintos, pero son los dos positivos. En este caso los autovectores, perdón, los autovalores. En este caso los autovalores son 4 y 2. 4 tiene, por ejemplo, al 1 menos 1 como autovector, y 2 tiene al 1, 1 como autovector. Bueno, razonando como antes, o sea, escribiendo la solución general como la matriz de autovectores multiplicado por los coeficientes de escribir x1, x2 en la base de estos autovectores. Nos queda esto de acá. Y bueno, de nuevo, a lo azul lo llamamos C y a lo rojo lo llamamos I, donde la primera coordenada es I1 y la segunda coordenada es I2. Hacemos lo mismo de antes, despejamos de I1 T, reemplazamos en I2, teniendo siempre cuidado con el caso que C1 sea 0, ¿no? Eso lo hacemos aparte. Nos queda esta cosa de acá, que fíjense que son, como es, raíces cuadradas. Entonces, perdón, la otra cosa que teníamos que ver era cómo es el comportamiento asintótico. Entonces, como I1 de t es C1 por E a la 4t, esto de acá es positivo, el exponente es positivo, cuando hacemos t tender a más infinito, esto se va a más o menos infinito dependiendo del signo de C1, y cuando nos vamos a menos infinito, independientemente del signo de C1, esto se va a 0, y a diferencia del otro caso, con I2 pasa exactamente lo mismo, tiene el mismo comportamiento asintótico, no el comportamiento inverso como tenía en el caso anterior. Entonces, en el plano I1 y 2, los dibujos que vamos teniendo son estos de acá, ¿no? Fíjense que esto tienen formas así de constantes por raíces cuadradas, ¿no? Y en los dos casos, las dos se mueven en el mismo sentido, o sea, I1 y 2 crecen con T y decrecen cuando hacemos T tender a menos infinito y se van a 0. Bueno, y así en cada uno de los pedazos, ¿no? Bueno, y los casos, estos de las rectas estas de acá, el eje I1 y el eje I2 son los casos C1 y C2 iguales a 0. Bueno, entonces, tenemos de nuevo que ver cómo queda ahora, hicimos el gráfico en el plano I1 y I2.
tenemos que ver ahora qué pasa en el que nos interesa a nosotros, que es el plano x1, x2. Y hacemos lo mismo de antes, vemos a dónde dónde van a parar los ejes, ¿no? Fíjense que el eje X va a parar a la semirrecta generada por a la recta generada por el 1 menos 1, y el eje Y va a parar a la recta generada por el 1, 1, ¿no? Y como el determinante en este caso es positivo, se preserva la orientación. Entonces, ¿cómo queda el dibujo? Fíjense, siempre en todos los casos eso no cambia, ¿no? Que crece juntas, y1 y 2, cuando t se va a más infinito y se van a 0 cuando t se va a menos infinito. Entonces, ¿cómo queda el dibujo? Bueno, habíamos dicho que el eje Y1 va a parar, que antes lo había llamado eje X, de nuevo, siempre me confundo eso, pero no importa, porque si entiendes, este eje de acá va a parar a este de acá, y fíjense que como el 1, 0 va a parar al 1 menos 1, que es este punto de acá, las flechitas van en esta dirección, ¿no? Y si no, uno que podría decir, bueno, también otra forma de verlo es, es recordando que el determinante es positivo, por eso las flechitas quedan apuntando para el mismo lado, ¿no? El eje Y2 va a parar al 1, 1, y de nuevo, cuando rotamos, las flechitas quedan apuntando al mismo lado. Y después, bueno, tenemos que ver a dónde va a parar cada una de las curvas estas. Esta roja de acá con una sola flechita va a parar esta de acá. Esta azul con una sola flechita va a parar esta de acá. Fíjense que es este mismo gráfico de acá, rotado 90 grados en este caso, ¿no? Porque eso es lo que nos hacía la base de autovectores. La matriz formada por la base de autovectores. Y nos queda esto de acá. Lo que sí pasa es que eso a veces es medio difícil de dibujar, es que la matriz no solamente nos rota, porque fíjense que el 1, 0 es un vector de norma 1, por ejemplo, ¿no? Y va a parar al 1 menos 1, que no tiene norma 1. También nos estira las cosas, pero los estiramientos a veces son medio difíciles de dibujar, perdón. Y lo mismo con el vector 0, 1, ¿no? Eso si pueden dibujarlos, traten de hacerlo, y si no, hagan algún comentario o algo. Bueno, vamos ahora al caso, un caso similar al anterior, que es los dos autovalores del mismo signo, pero en este caso ambos negativos. Bueno, acá tenemos esta matriz. Le calculamos los autovalores y autovectores, en este caso son los dos autovalores negativos. Escribimos la matriz de autovectores, que es esta de acá, con la matriz formada por los coeficientes en la base de autovectores. Y haciendo lo mismo de antes, de despejar t en I1 y reemplazando en I2, considerando el caso C1 igual 0 por separado, nos queda esto de acá, que si se fijan es lo mismo de antes. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en este ejemplo con respecto al anterior? Y el comportamiento sintótico. ¿Por qué? Porque antes teníamos siempre acá los exponentes un número positivo t. Entonces, cuando t se iba a infinito, se iban I1 y 2 a más infinito, y cuando se iban a menos, t se iba a menos infinito, y 1 y 2 se iban a 0. Y acá pasa exactamente al revés. Entonces el comportamiento sintótico, las flechitas van a indicar hacia el lado contrario que en el caso anterior. Entonces, en el plano I1 y 2 nos queda este dibujito de acá, que fíjense que ahora las flechitas apuntan hacia adentro, o sea, hacia el origen. ¿Por qué? Porque el comportamiento asintótico es exactamente al revés. Y acá tenemos el gráfico en el plano I1 y 2. ¿Qué pasa cuando vemos lo que pasa en el plano X1, X2? Bueno, lo de siempre, ¿no? Multiplicamos para ver qué pasa, a dónde va a parar el eje I1. Multiplicamos el 1, 0 por la matriz de cambio de base, cuyas columnas son la base de autovectores, y nos da el vector 1, 1. O sea que el eje I1 va a parar a la recta
en el plano x1, x2, generada por el vector 1, 1. Y bueno, el eje I2 va a parar a la recta generada por el 1 menos 1. Y en este caso la matriz C tiene determinante negativo, así que C invierte la orientación. Entonces nos queda este dibujo de acá. Fíjense ahora que, por ejemplo, este de acá, esta recta de acá, como se invierte la orientación, también se cambia el lugar en el que están la doble flechita y la flechita simple. ¿No? Pero bueno, igual eso lo pueden ver a través del determinante diciendo, bueno, el 0, 1 es este vector de acá. Bueno, ¿a dónde va a parar el 0, 1? El 0, 1 iba a parar al 1 menos 1, que es este de acá. Entonces, el lugar donde el 0, 1, que está en este lugar donde hay una sola flechita, va a parar a otro lugar, y en ese otro lugar también tiene que estar la flechita sola. Bueno, con eso vimos los casos de autovalores distintos y, bueno, vimos cuando tenían signos distintos y cuando tenían los dos, eran distintos pero tenían el mismo signo. Veamos ahora el caso de autovalores no reales, o sea, son números complejos con parte imaginaria distinta de cero. Supongamos por el momento que la parte imaginaria es negativa. Eso no genera ningún problema, porque, o sea, en ese caso, como la matriz esta de acá tiene coeficientes reales, va a tener el polinomio característico, va a tener también coeficientes reales, entonces si hay un autovalor, también está el autovalor conjugado, que es el que tiene el signo distinto. Perdón, que es el mismo autovalor, pero acá en lugar de ser más beta i es menos beta i. Entonces agarramos, si tenemos, agarramos caprichosamente, elegimos que tiene beta menor a 0, el otro caso está contenido en el sentido de que justo es el otro autovalor. Pero nosotros las soluciones las construíamos a partir de un solo autovalor, considerando la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, esto es un capricho de elegir el que tiene parte imaginaria negativa. Ustedes podrían hacer, agarrar el que tiene parte, ¿cómo es? Parte imaginaria positiva, hacer un análisis similar, y lo que va a cambiar es el plano de fases I1 y 2. El plano X1 y X2 van a tener el mismo diagrama, ¿no? Pero bueno, acá es un capricho que elegimos trabajar con el de parte imaginaria negativa. Bueno, entonces, el autovalor con parte imaginaria negativa, si ustedes lo calculan, es 1 menos 2i. Y este tiene como autovector a este vector de acá, ¿no? Bueno, entonces a partir de eso ustedes ya saben cómo construir la solución general, que tiene esta pinta, ¿no? Donde esto de acá es la parte, como es, esta es la parte real del autovector este de acá, esta es la parte imaginaria, y esta es la parte real de los coeficientes, ¿no? Y esta es la parte imaginaria. Y esto de acá lo pueden escribir de esta manera, ¿no? Donde hacemos lo mismo de antes, ¿no? Escribimos a la solución en términos de la base de autovectores. Bueno, este E a la T lo saqué de factor común porque aparece en todos lados. Esto es en este caso es una matriz de rotación, y esta es la matriz de los coeficientes, ¿no? Esto de acá, ¿por qué hice esto? Esto de acá no es un capricho. Fíjense que C1, C2 es un punto en el plano I1 y 2. Lo podemos escribir en coordenadas polares, ¿no? Como C1 lo podemos escribir como R coseno de tita y C2 como R seno de tita. Y la gracia de esto es que usando las propiedades de seno y coseno para la suma, podemos reescribir toda esta porquería de acá de esta manera, ¿no? Y bueno, a esto de acá lo vamos a llamar I1 y esto de acá lo vamos a llamar I2. Entonces, fíjense que el dibujo de esto ahora es una... Recuerden que en el plano de fases I1 y 2 lo que estamos dibujando son
cómo cambian los coeficientes en la base de autovectores estas de acá, ¿no? Y fíjense que a medida que t tiende a más infinito, se va alejando del origen. Cuando t tiende a menos infinito, se va acercando del origen. Y el hecho de tener acá coseno de tita más 2t y seno de tita más 2t, lo que hace es rotar. Entonces nos queda una espiral. Y fíjense que esta espiral, a medida que crece t, se va moviendo en sentido, siempre me confundo entre horario y antihorario, en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces nos queda una espiral de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es el dibujo en el plano de fases I1 y 2. Nosotros queremos saber cómo queda en el plano de fases X1 y X2. Hacemos lo mismo de siempre. El eje I1 va a parar a la recta generada por el 1 menos 1, perdón, el menos 1, 1. El eje I2 nos queda igual. Fíjense que nos queda, porque como es, bueno, de hecho, justo el I2 es un autovector, ¿no? Y el determinante nos queda negativo. Entonces, se invierte la orientación. O sea, no es un autovector, perdón, para no generar confusión, el 0,1 no es un autovector de A, fíjense, es un autovector de C, pero no importa. Lo importante es que lo deja como está, es un punto fijo de la matriz C. Entonces, ¿cómo queda? Queda de esta manera, ¿no? Fíjense lo siguiente, que antes, como se invierte la orientación, antes esto giraba todo en sentido, en este sentido, ¿no? Sentido contrario a las agujas del reloj. Y como se cambió la orientación, ahora las soluciones van a girar a favor de las agujas del reloj, ¿no? Igual todo eso lo podían deducir del hecho de que, fíjense, el eje I1 va a parar a esta recta de acá, pero como el 0,1, perdón, el 1,0 va a parar al menos 1,1, entonces el eje este lo estamos rotando así. No sé si se entiende. Esta clase es muy difícil de dar sin dibujar en el pizarrón porque se complica. Está bueno cuando uno tiene como la animación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el eje Y nos lo deja como está, sin cambiarnos la orientación. Entonces, acá fíjense que vamos rotando del eje I1 hacia el eje I2. O sea, del eje azul hacia el eje rojo. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo, rotar desde el eje azul hacia el eje rojo. ¿Está bien? Y eso nos cambia la orientación. En general, si lambda es alfa, o sea, tenemos el autovalor con parte imaginaria negativa, tenemos esta descripción para I1 y 2, y fíjense que cuando t tiende a más infinito, ¿qué tenemos? Que si alfa es positivo, esto de acá en módulo tiende a más infinito, pero cuando alfa es negativo, tiende a cero. Y por lo que le dije antes, justo por cómo consideramos, porque consideramos beta el autovalor negativo, esto gira en sentido antihorario. Y entonces tenemos estos casos de acá, ¿no? Cuando alfa es cero, si miran esto de acá, lo que tenemos es que van a ser cosas de la pinta R coseno de esta porquería, R seno de esta porquería, van a ser circunferencias que giran en sentido antihorario, ¿no? Cuando alfa es positivo, como dijimos, se va alejando cada vez más del origen, y cuando alfa es negativo se va acercando más, cada vez más del origen. Y bueno, uno dice, bueno, pero acá estamos solamente considerando los casos en que gira en sentido, ¿cómo es? Que la espiral gira en sentido antihorario, ¿no? O sea, va así.
Fíjense que es la misma espiral en todos los casos, más allá de que las flechas apunten en la dirección opuesta. Bueno, los otros casos están cubiertos porque son los casos en los que el determinante de la matriz da negativa, entonces se cambia la orientación. ¿Está bien? Bueno, eso sobre los casos complejos. Y por último nos queda el caso no diagonalizable. ¿Cuál es el caso no diagonalizable? Bueno, cuando hay un solo autovalor y ese autovalor tiene un autoespacio de dimensión 1, o sea, no tiene un autoespacio de dimensión 2. En ese caso lo que va a pasar es que no vamos a poder conseguir una base de autovectores, y ustedes saben que en ese caso, para obtener la solución general era de esta pinta, ¿no? Entonces, esta no va a ser una matriz de autovectores, pero bueno, igual va a ser una base. La gente de matemática lo va a poder reconocer esto, de la segunda mitad de la materia de álgebra lineal, pero no importa. Para el resto no importa porque lo importante es que la base que obtenemos es esta de acá, donde fíjense que la primera columna es el autovector y la segunda columna es esta columna que pusimos acá, que es para tener una base de redos, ¿no? Y bueno, y 1 y 2 quedan de esta manera, ¿no? Entonces, uno puede hacer lo mismo de antes, ¿no? Que hacíamos antes, de despejar T de I1 y 2 y reemplazar en la otra, y va a quedar una expresión horrible como esta de acá, pero bueno, igual la pueden graficar, pueden hacer el gráfico. De cómo es. Ahora tienen I1 en función de I2, pero bueno, igual pueden hacer el gráfico. La otra cosa que importante es fijarse el comportamiento sintótico de I1 y I2. Fíjense que cuando T, acá tenemos I1, cuando T tiende a más infinito, esto se va a más infinito, y cuando T tiende a menos infinito, por más que esto se vaya a más infinito, por más que esto se vaya a menos infinito, como esto se va a cero mucho más rápido, esto tiende a cero, y bueno, lo mismo pasa con I2. O sea, fíjense que los dos tienen el mismo comportamiento sintótico, que es lo que puse acá, ¿no? En los dos casos se va a más infinito cuando T tiende a más infinito y a cero cuando T tiende a menos infinito. Bueno, y el dibujo es una cosa así, ¿no? Donde, bueno, fíjense, acá las dos se van. Lo que pasa es que esta porquería de acá lo que hace es que en el medio ¿cómo es? No sé cómo llamarlo. Tenga esta formita la función. O sea, básicamente acá lo que uno hace es dibujar I1 con función de I2 y graficar nomás. Fíjense que esto escrito como I2 en función de I1 no se puede porque no son funciones estas cosas. Porque, no sé, para este valor de I1 hay dos valores de I2, ¿no? Pero si lo miran de costado van a ver que sí pueden escribir ¿cómo es? Lo pueden escribir al revés. Pueden escribir a I1 como función de I2. Bueno, y después lo mismo de siempre, ¿no? Es ver a dónde van a parar los ejes I1 e I2, que fíjense que el eje I1 va a parar a esta, acá no sé si me confundí, déjame pensar, esto es menos 2, no, acá va un 1, ¿no? Esto es un error de tipeo. A ver, está bien, acá va un 1, no sé por qué puse un 0, esperen que lo corrijo. Esto es un 1, después lo corrijo en las diapositivas. Y este de acá, déjenme chequear la cuenta por las dudas, a ver si está bien o mal. Este está bien. Me rota el eje I2. Y la otra cosa importante es que el determinante es negativo, así que esto invierte o sea, el determinante de la matriz de cambio de base es negativo, así que invierte la orientación, la matriz de cambio de base. Que en este caso, repito, no es la base de autovectores, sino que tiene un autovector y otro vector más. No es un 10 acá, es un 1. Bueno, déjenme borrar. Entonces, ¿cómo quedan los dibujos cuando transformamos esto de acá? Bueno, fíjense lo siguiente.
habíamos dicho que esto es lo que me había confundido, que el 1, 0 iba a parar al menos 2, 1, o sea que iba a parar acá. Entonces esto me rota el eje I1 de esta manera. El eje I2, ¿qué pasaba? El eje I2, no dibujé el eje I2, pero el eje I2... El eje I2 va a parar al eje X1. Así que nos queda este dibujito de acá. Y bueno, y después, fíjense otra cosa importante, es que como la matriz tenía determinante negativo, se invertía la orientación, entonces nos quedaba de este lado ¿cómo se dice? O sea, las dobles flechitas iban a parar al otro lado, y también se invertían los lados a los que iban a parar las flechitas simples. Y con eso, bueno, tienen casi todos los casos. Falta el caso en el que lambda es, como es, que hay un solo autovalor y como es, y ese autovalor tiene autoespacio de dimensión 2, que ese caso, bueno, se los dejo de tarea. Uy, no puedo parar.